El Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Frailes Carmelitas, el CEVAC, impartirá sus cursos de verano del 11 de julio al 5 de agosto. El diplomado en Mística y Desarrollo Humano permitirá desarrollar el espíritu y la experiencia de Dios desde la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. El curso de acompañamiento espiritual capacita para el desarrollo humano en las disciplinas psicológica, pedagógica, teológica, bíblica y pastoral. Informes e inscripciones en www.cevac.mx y al teléfono 7224 18 19 45. Desarrollar la espiritualidad es hacer crecer a la persona en su totalidad. Inscríbete ya al 7224 18 19 45. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Continuamos con más de Pentecostés, el Espíritu de Dios en cumplimiento a lo que nuestro Señor había profetizado. Bueno, y hasta un poco tratando de convencer a los apóstoles, les conviene que yo me vaya, les conviene que me vaya porque enviaré al Espíritu Paráclito. ¿Qué es eso, Fray José Roberto? El Espíritu Paráclito. Yo, de no saberlo, le respondo al Señor, no, mejor no te vayas. O sea, mejor quédate. Bueno, pues ya depende también, a veces las traducciones o las palabras, ¿no? El consolador, aquel que viene a acompañar, que viene también a impulsar, ¿no? Yo creo que les conviene que vayan porque si no podemos quedar en este estatus de confort. Y el espíritu es esa dinamismo, esa energía que va a impulsar, que necesita sacarnos de ahí. ¿Es preámbulo la creación del grupo de los 12? ¿Preámbulo de Pentecostés? ¿De Pentecostés? Cuando dice, creó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pues yo creo que se puede ver como preámbulo, porque primero se necesita formar, aprender, para poder salir, en cierto sentido. Entonces, estos 12 que salen de otro grupo, Jesús, al ir con él o al acompañarlos, los va formando, les va dando esa experiencia de estar con él, que es de donde tienen que aprender. Mario Alberto, atención porque te voy a preguntar algo muy fuerte, pero ya vi que aguantas. Okay. El Espíritu Santo es consolador, pero es también destructor, es un poco destructor. Yo diría sí, porque mira, si retomamos el concepto del ruaj, que yo retomo mucho, que es fuerza, viento que arrasa, de hecho, el espíritu puede ser destructor, ¿no? Ajá. Pensemos en el diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿no? Para poder entrar en el reino tienes que nacer de nuevo, ¿no? Ajá. ¿Cómo hay que nacer de nuevo? Hay que nacer en el espíritu, desde el espíritu. ¿Qué te está diciendo eso? Que cuando el espíritu te toca, algo en ti se transforma o se destruye, ¿no? Pablo lo decía de manera muy plástica, ¿no? Hay que dejar el hombre viejo para revestirse del hombre nuevo, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Con el movimiento, con la fuerza del espíritu, ¿no?
Y sí, el hombre que es tocado por el Espíritu tendría que decir aquellas palabras de Isaías, me pareció Jeremías, que decía: tú me has seducido, Señor, y yo me he dejado seducir. Y ahora todos se ríen de mí, ¿no? Cuando yo experimento la fuerza del Espíritu, me doy cuenta que hay algo en mí que no puede ser igual, ¿no? Entonces, los discípulos en Pentecostés, me imagino que se descubrieron retados a hacer a cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que sí, repito, el Espíritu tiene esa capacidad de mover. San Pablo, ¿no? Citaste pues también algo así como el Espíritu Santo viene a destruir al hombre viejo. Sí, sí. Pero no es por destruir, por aniquilar, no. sino es como destruir para construir, ¿no? Claro, sí. Para reconstruir sí. a un hombre nuevo. Sí. ¿Esta es acción del Espíritu? Sí. Sí, el Espíritu es el que tiene que ayudar, o es el que nos ayuda a reconstruirnos, a reformarnos. La palabra es recrearnos. ¿Podré yo por mí mismo destruir aquello que hay en mí que me está destruyendo? ¿O tiene que venir el Espíritu de Dios a decir: Roberto, ahí te voy a destruir esto que a ti no te sirve de nada? ¿Cómo es? Miren, yo creo que cuando yo estoy pensando, bueno, a lo mejor yo descubro que hay algo en mí que no me permite ser plenamente, ¿no? Si yo me abro a la acción del Espíritu y soy consciente de ello, el Espíritu me va a transformar y se va a destruir algo, se va a romper algo, ¿no? Y creo que hay que leerlo en términos de Pascua, ¿no? La Pascua siempre dice hay que pasar de la muerte a la vida, ¿no? Y Pentecostés es como una corroboración de eso, ¿no? Cuando el Espíritu toca a un hombre, lo lleva de la muerte a la vida. Lo destruye la muerte para llevarlo a la vida, ¿no? Entonces, cuando una persona que se siente agobiada por lo que tú quieras, etcétera, que en vez de estar plenamente feliz, etcétera, y se abre por la razón que tú quieras a la presencia del Espíritu. Para que nos entienda un poco mejor nuestro público, unos ejemplos. Un alcohólico, un adicto a la pornografía, alguien que está viviendo en una trampa, le puede pedir al Espíritu de Dios: destruye esta trampa, destruye esta adicción que hay en mí porque yo no puedo. ¿Sí? ¿Por ahí no? Sí, yo creo que sí. Y también hay que descubrir, desde mi punto de vista, no solamente esa actitud, yo diría pasiva de Señor o de Espíritu destruirlo, sino cómo yo, movido por el Espíritu, lo puedo destruir, ¿no? Hablamos mucho de la iluminación, ¿no? Es decir, creo que yo siempre digo que hay que creernos que tenemos el Espíritu, ¿no? Entonces, cuando yo me adentro y descubro que el Espíritu me puede dar la fuerza que parece que no tengo, entonces yo estoy, diría yo así, llamado a destruir aquello que no me está permitiendo salir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la gente pide que alguien destruya lo que no le estorba, seguramente no va a suceder eso, porque quien tiene que hacerlo es la persona, movida por el Espíritu. Y esto a partir de Pentecostés. Así es. Esto se pone muy interesante, esto se pone sensacional. O sea, el Espíritu de Dios no solo es dones y gracias, es también esto, una actuación de Él en nosotros. Y lo vemos en el cenáculo, en su iglesia, naciente, incipiente. A ver, ¿qué más de Pentecostés? Orígenes, ¿en qué consiste esta celebración? La fiesta de Pentecostés conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que reunidos alrededor de la Virgen María en el cenáculo, se encontraban ocultos por miedo a los judíos, como se narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. El término Pentecostés proviene del griego Pentecosté, que significa 50º día, pues el domingo de Pentecostés se celebra 50 días después del domingo de Resurrección. A esta cincuentena se le llama tiempo de Pascua, un tiempo que se celebra con gran alegría como si se tratara de un solo y único día festivo, como un día largo. El tiempo de Pascua concluye con el domingo de Pentecostés. Esta celebración tiene su origen en la fiesta judía de las 7 semanas o Shavuot, que en sus inicios fue una fiesta agrícola y luego se convirtió en la conmemoración de la alianza establecida por Dios con su pueblo en el monte Sinaí. En algunos escritos de San Ireneo, Tertuliano y Orígenes se encuentran indicios de que hacia finales del siglo II ya se celebraba Pentecostés, la fiesta que confirma la promesa que hiciera Cristo antes de su ascensión cuando les dijo a los apóstoles: dentro de pocos días serán bautizados en el Espíritu Santo,
y con la que concreta la unidad espiritual de toda la Iglesia y el inicio de una comunidad abierta a todos los pueblos. La venida del Espíritu Santo también implica un envío concreto para todo aquel que lo ha recibido a anunciar la palabra de Jesús, a orar como Jesús, a participar del sacerdocio de Jesús a través del bautismo y a vivir en unidad con todos, compartiendo la vida entera. Es en este sentido que se habla de los 7 dones que el Espíritu Santo otorga a quienes le reciben para poder cumplir con ese envío: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La liturgia del domingo de Pentecostés es rica en signos. Se canta el himno medieval Veni Creator Spiritus y los ornamentos son de color rojo como símbolo del fuego del Espíritu Santo que en forma de llamas descendió sobre los apóstoles y que hoy es enviado sobre su iglesia para renovarla y alimentarla en la unidad. Ya aparecen aquí los dones, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Es decir, sin estos dones no podríamos ser iglesia. Yo creo que ayudan a consolidarla aún más. Sí, estos dones son reflejo de la propia acción en nuestra vida, del Espíritu y de la vida de la iglesia. Sí, son ese reflejo, esos destellos de su acción. Y las herramientas que necesitamos para poder vivir esa acción. Son herramientas. El propósito. El propósito es anunciar el Evangelio. El propósito que el Espíritu de Dios les haya dado esos dones a los apóstoles y que los siga dando porque finalmente los da a quien quiere, ¿no? El propósito es anunciar el Evangelio. Sí, principalmente. El núcleo de esa misión es la predicación del Evangelio, el anuncio de la buena nueva. Y entonces, ¿por qué, como le preguntaron alguna vez a Santa Teresita, Mario Alberto, por qué parece, creo que las novicias, ¿no? Que Dios a algunas personas les da más y a otras menos? Sí, yo me sumo. Sí. Un San Francisco de Asís, una Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que parece que les da todo y a algunos como que no. Yo creo que a todos nos da lo mismo. ¿Sí? ¿Lo mismo? Sí, porque el Espíritu es igual para todos y lo dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Yo creo que el detalle está en cómo nosotros nos damos cuenta de ello o cómo somos capaces de escuchar al Espíritu para saber qué nos toca hacer. Me voy a permitir citar a Bruno Forte, teólogo monseñor italiano. Él tiene varias obras, una de ellas es un libro muy bonito que se llama La Iglesia Icono de la Trinidad. Y cuando él llega al tema del Espíritu dice algo muy interesante, dice: para los cristianos no hay lugar para el desempleo, porque todos tenemos algo que hacer gracias al Espíritu. Es decir, todos hemos recibido algo que nos capacita, herramientas, como decían, para hacer algo, ¿no? Y Pablo es muy elocuente cuando dice, el Espíritu nos da dones, no para el bien personal, sino para el bien común. Ajá. Entonces, el Espíritu sí está en función de capacitar a los discípulos para predicar el Evangelio, pero hay algo más, para transformar el mundo. Ándale. La comunidad primitiva es un ejemplo. ¿Qué es lo que hacían? Ponían todo en común y a nadie le faltaba nada. Una comunidad animada por el Espíritu es una comunidad que lucha por la justicia y que transforma el mundo. No vayamos lejos. El Papa Francisco, en Laudato Si particularmente, creo que también en Evangelio Gaudium, dedica un tema al bien común y parte de Pentecostés. Y los dones. Entonces, los dones y carismas están dados al hombre para el bien común, para transformar el mundo, ¿no? Entonces, se transforma desde cómo se predica. Y ahora, lo que tú me preguntabas, ¿todos recibimos unos más y otros menos? Yo creo que Dios nos da igual, ¿no? No hay más, no hay menos. Las parábolas, aquel hombre que trae los trabajadores a su mies, a su tierra, a unos en la mañana, a otros a mediodía, y al final a todos les paga igual. La clave de esa parábola es esta. No es, el llamado es importante, sino es la decisión de responder. No importa si es en la mañana, no importa si es en la tarde. En cuanto tú respondas y estés decidido a trabajar,
recibirás lo que tienes que recibir. Ah, Ajá. ajá. Entonces, el espíritu está allí aleteando, lo que nos hace falta es escucharlo, ¿no? Me remito un poco al ámbito carmelitano. Juan de la Cruz tenía uno de sus dichos de amor y que después amplió en uno de sus escritos que dice: el Padre habló una palabra que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. En otra parte dice: nos dio una palabra y no tiene más que decir. Bueno, si eso lo trasladamos, me voy a permitir trasladar a San Juan de la Cruz al Espíritu, diría lo mismo. Dios nos ha dado el Espíritu y nos lo dio todo en él, y habla siempre en eterno silencio. Pablo hablaba de unos gritos inenarrables, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Escucharlo. Y cuando somos capaces de escucharlo, descubriremos que hay una abundancia de dones para todos. Eso en el ámbito carmelitano. Y en el ámbito agustino, Fray José Roberto, ¿qué dice San Agustín? Agustín, para hacer esta vivencia, parte de este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Incluso dentro de los agustinos, la frase es una sola alma y un solo corazón, partiendo de lo dicho en los Hechos, ¿sí? El emblema de comunidad agustiniana parte de los Hechos, ¿sí? Y esto no se puede hablar si no es por la acción del Espíritu. Tener esta unidad y compartir lo que te ha dado. Y compartir, dice Agustín, a cada uno según la necesidad. El Espíritu se nos da a todos por igual, sí, pero cada uno lo puede ir descubriendo de acuerdo a sus propias necesidades. Santa Teresita, lo que le respondió a aquellas novicias, ¿no? Porque parece que Dios a unos les da más y a otros menos, tomó 2 vasos, uno más grande y uno más pequeño. Los 2 los llenó de agua y les preguntó a las novicias: ¿cuál vaso está más lleno? Y todas dijeron: el grande. Y ella dijo: los 2 están llenos. ¿Cómo lo interpretas, Mario Alberto? Pero así, o sea, yo creo que Dios te da todo. Dios nos da todo, no importando. La condición humana es peculiar en cada uno, ¿no? Y creo que Dios parte de ahí y respeta ello, ¿no? El que sea más grande o más chico no importa, lo importante es estar lleno, ¿no? Eso. Hay una santa francesa, María Eugenia Milleret. Vamos a ponerle emoción. Una pausa. Sí. ¿Qué nos dice esa santa? Oye, el autor italiano, ¿cómo dijiste? Bruno Forte. ¿No era un estigmato él, un estigmatizado? No. Bruno Forte. Bueno, ¿qué nos dice esta santa francesa? Francesa. ¿Otra francesa? ¿Otra santa? Francesa. Una pausa y volvemos con más de Pentecostés, el Espíritu de Dios, los dones, las gracias y todo eso que necesitamos. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. En este 2022, la nueva forma de peregrinar es navegar desde Tierra Santa siguiendo los pasos de San Pablo por Turquía, Grecia y la ruta de la Sagrada Familia por Egipto. En Tierra Santa, la Anunciación, la Natividad, el río Jordán, el mar de Galilea, y en Jerusalén, el cenáculo, el huerto de los olivos, la vía dolorosa y el Santo Sepulcro. Luego, a bordo del crucero de la fe, la ruta de San Pablo por Chipre, Éfeso y Atenas. En Egipto, una expedición bíblica por los lugares de la Sagrada Familia. Además, el legado del Egipto cristiano y la monumental arqueología a lo largo del Nilo. Reserve cuanto antes. 55 49 80 86 41
o 55 5207 9511 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.